De Maulana Rumi, una mística de la escucha. Hemos titulado un poco la conferencia. Sí, pueden pasar, tienen sitio por ahí acá. Antes de comenzar la exposición en sí sobre este gran personaje, espero que les interesa a algunos de ustedes, seguramente lo conocen, seguramente algunos de ustedes vienen porque ya conocen a este personaje, este poeta sabio musulmán del siglo XIII, Maulana Jalaluddin Rumi. Otras personas quizás no lo conocen. Espero que sea, por lo tanto, una buena presentación para ustedes. Decía que permítanme unas pequeñas notas previas. No les voy a decir nada personal mío porque no tiene ningún interés. Pero mire, yo me encuentro a un mes más o menos, un mes y medio de acabar mi tesis doctoral. Tengo a la directora de la tesis doctoral aquí, por lo tanto se siente un poco intimidado, imagínense, porque el tema es el mismo, más o menos, que tratamos hoy aquí. Por lo tanto, espero que este personaje, que para mí es pasión, pero que en los últimos tiempos ya es obsesión, no interfiera mucho en la marcha de nuestra exposición. Miren, el menú que les he preparado es el siguiente. Unos pequeños notas previas y preliminares, unos entrantes, diríamos. Que creo que son importantes y que creo que se han de mencionar. Un primer plato que tendrá algo de algunas pinceladas biográficas. ¿Quién es este autor? Sobre todo en este primer plato, fíjense, lo que me interesaría sobre todo es que quede claro que Maulana Jalaluddin Rumi no nació en California, no es californiano. Nace en Asia Central, ya diremos dónde, en el siglo XIII, pero sobre todo, no nació en California, que es algo que, según qué literatura uno lee actualmente, podría, diríamos, llevarse a esta conclusión. Por lo tanto, esto es algo que me gustaría tratar de dejarlo bien claro. No nació en California. Y el segundo plato, ya diríamos un poco más consistente, esperemos, tiene que ver con el tema que en sí, Maulana Rumi, o el tasawwuf, el sufismo de Maulana Rumi, una mística de la escucha. ¿Qué queremos decir con esto? Nuestros organizadores me pidieron antes de la conferencia que qué deseaba en la sala, si necesitaba de estas cosas que se ponen ahora con PowerPoint y todas estas cosas. Yo aún confío en la palabra, no creo que sea necesario distraerse con imágenes, diapositivas, aún confío en la palabra, y máxime tratándose de una conferencia sobre mística de la escucha, pues qué mejor que trabajar un poquito, diríamos, la escucha, en fin, trabajar este sentido, por otro lado, tan espiritual. Marcus Schneider, un gran musicólogo de los años 50-60, residió en Barcelona justamente, decía que el oído es por antonomasia el órgano y el sentido del místico o del espiritual. Pero bueno, eso lo dejaremos para el segundo plato, a ver si llegamos por otro lado. Vamos con estas, si me lo permiten, muy brevemente, estas primeras consideraciones que creo que son importantes. Miren, personalmente detecto un cierto, ¿cómo diríamos?,
un cierto peligro, podríamos decir, en los últimos tiempos, respecto al tasawuf, respecto al sufismo islámico, respecto al personaje que hoy nos ocupa también, y es, diríamos, una cierta, ¿cómo diríamos?, simplificación, una cierta frivolidad, también, ¿por qué no decirlo? Miren, en la tarea espiritual se ha de ser siempre atrevido. Verán que él es un personaje atrevido. Sin atrevimiento, me atrevo a decir, no ya solo en lo espiritual, sino en la vida en general, sin atrevimiento no se hace nada. Ahora hay que distinguir el atrevimiento de la frivolidad. El atrevido no tiene nada que ver con el frívolo, y no digamos ya con el frivolón. Con el frivolón, por supuesto, no tiene nada que ver. Pero, insisto, detecto una cierta frivolidad, una cierta superficialidad a la hora de abordar el personaje. Creo que hemos de huir absolutamente, como si fuese la peste bubónica del 17-16, de este tipo de discursos tan banales, superficiales, a propósito de estos temas y a propósito, sobre todo, del personaje que nos ocupa. Por otro lado, también les he de decir que personalmente tengo una cierta, a veces es un poco obsesivo, pero tengo una cierta, ¿cómo diríamos?, un cierto gusto por la exactitud en el lenguaje. Un cierto gusto, más que gusto, por la exactitud en el lenguaje. Lo que hemos de saber de qué hablamos cuando hablamos de algo, o qué significan las palabras que utilizamos cuando se utilizan, o cuando utilizamos un término o lo que sea. En estos ámbitos, ¿me entiende?, de espiritualidad, en el ámbito en concreto del personaje que nos ocupa, creo que a veces, perdónenme la expresión, pero no sabemos bien qué estamos diciendo, o qué se está diciendo. Por ejemplo, cuando se habla de éxtasis místico, yo en 30 y pico de años no he visto a ningún dervish maulawi entrar en ningún éxtasis que le salgan espumarajos por la boca o que caiga después de lanzar al suelo. Quizás no estaba yo en el momento justo ni en el lugar adecuado, pero yo no lo he visto. No lo he visto. Tampoco cuando se habla de unión mística, por ejemplo, no danzan para unirse místicamente y tal. Creo que es una incongruencia, y más en la filosofía espiritual en la que tratamos. Lo uno no se puede unir con nada. Él está, dice el texto coránico, Él está con ustedes, Él está con vosotros allá donde estéis. Dicho de otra forma, uno no puede escapar de la unidad. Uno no puede escapar de la unidad. Ahora simplificando, si todo es uno, yo no me puedo unir con nada. Hablar de unidad implica, diríamos, que yo ya estoy haciendo, digamos, esa dualización de yo y aquello, y me quiero unir con aquello. No, es que no hay ningún aquello allá. Es que aquello es todo. Por tanto, a la hora de utilizar el lenguaje se ha de tener un poco más, digamos, de rigurosidad. Porque según cómo se dicen cosas, pero no significan nada. Entonces, en ese sentido, me van a permitir que, que intentemos ser un poco rigurosos a la hora de utilizar el lenguaje. Hay un hadith, una tradición profética, unas palabras atribuidas al profeta Mahoma, al profeta Muhammad, al profeta del Islam. Viene a decir algo así que cada uno es como habla. Cada uno es como habla. Dicho de otra forma, tú estás en el lenguaje, la persona está en el lenguaje, está en lo que habla, cada uno es lo que habla. Por tanto, se ha de cuidar el tipo de, diríamos, el tipo de lenguaje que uno utiliza. Les he hablado de mi directora de tesis, perdón, que desmentir unas cuantas vegades. Mi directora de tesis insiste mucho en que cuando ella hace conferencias sobre Islam, hablar del Islam y hablar bien, con rigor. Por lo tanto, creo que estas previas, son, creo yo, importantes. Eres, diríamos, la persona vive en el lenguaje.
El lenguaje es, diríamos, por decir así, nuestra herramienta simbólica fundamental para construir el mundo, poniéndonos un poco extraordinarios. Es nuestra herramienta, nuestro instrumento autopoético. Nos construimos con el lenguaje. Por tanto, es importantísimo cómo. El problema es que en estos ámbitos de espiritualidad, religión, etcétera, 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 hay una cierta imprecisión aceptada. Bueno, tú ya me entiendes, no eres muy espiritual, no lo entiendo. No, precise, no lo entiendo. No, pues ya sabes, muy de corazón, pero ¿qué me está diciendo? ¿O de qué corazón hablamos? ¿Del corazón del siglo XIII o de los años 60, 70 occidentales? Porque no tienen nada que ver. El corazón del siglo XIII es el órgano de la intelección pura. Y el corazón de los años 60, 70, 80, en nuestro ámbito más contemporáneo, es el sentimentalismo desbordado y desbocado a veces. Pero no estamos hablando de lo mismo. Por consiguiente, cuando nuestro autor, ya ven que los cuatro lo estamos haciendo un poco mezclado, no pasa nada. Por consiguiente, cuando el autor nos habla de la vía del corazón, tendremos que tener mucho cuidado para entender que una persona del siglo XIII, no californiano, del siglo XIII, musulmán, entiende por corazón. Porque si no, podría ocurrir eso que sucede tan a menudo entre... No se preocupen por el nene, no... Afortunadamente, abro un pequeño paréntesis. Hace unos años, en la ciudad de Carcassonne, ciudad bella, cuando uno pasea por una ciudad con historia, con un casco antiguo medieval, que está hecha a medida humana, se encuentra bien. Es como si bueno, en fin, dicho esto al margen, en un restaurante, por primera vez en mi vida, y hay algún testimonio, en el año 91, 92 debía ser, yo era un joven, en un restaurante ponía prohibido entrar con niños. Voy a cerrar el paréntesis. Pero una sociedad o un país que puede poner en un restaurante prohibido entrar con niños tiene un problema muy grande. Tiene un problema muy grande. Más allá de que después se pongan el velo o no cuando visiten al gran muftí de Dios, bla, 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 para salir de los medios, tienen un problema muy grande. Pero no por esas cuestiones, sino por esos restaurantes. Cerramos el paréntesis, que no hemos venido aquí a hablar de esto. Por lo tanto, estábamos con estas pequeñas previas, referidas en este caso al lenguaje. Bien, otra pequeña previa también que les quiero decir de orden general. Yo cuando hablo de estas cosas tengo un cierto reparo también. Hay un estudioso, Julian Green, él dice, bueno, es que nos acercamos a estos personajes, pero quizás, ¿cómo decir? Quizás uno debiera de ser un poquito, él dice, ¿no? Cal ser un místic para entender a un místic. ¿Es preciso ser un místico para entender a un místico? Bueno, es preciso, ¿cómo decir? Es preciso seguramente haber paladeado algo de lo que Mevlana dice para poder saber de qué habla, porque es que si no, no hay manera. Si no, no hay manera, ¿no? Y esto a mí me crea una cierta, digamos, aprehensión, porque, en fin, uno no sabe si realmente está a la altura de estas personas y de estas cosas. Porque evidentemente, supongo que todos son conscientes que no estamos aquí analizando una moto, no estamos desmontando un coche. No estamos desmontando un coche. Cuando uno investiga estas cosas, el modus intelligendi, diríamos, modifica el modus essendi. Dicho de otra forma, el conocimiento a uno le toca y a uno le interpela y le transforma en cierta medida también. Porque, insisto, no estamos aquí pues desmontando un coche o desmontando una nevera. No, estamos hablando de una persona con sus,
vivires, con sus sentires, con sus problemas, con sus limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, también les quiero decir que cuando nos acercamos, por lo tanto, a estos personajes, hay una cierta, digamos, una cierta aprensión, madre mía. Es que no estamos describiendo una montaña desde lejos. Es que, digamos, invitan a subir. Y por lo tanto, si uno no ha medio subido la montaña, en fin, es muy difícil a veces hacerse cargo de lo que hablan estos personajes. Por lo tanto, personalmente me siento un poco así como aquel que mira a un gigante y lo mira con respeto y con un poco, diríamos, en fin, bueno, tratándolo como es un gran gigante. Ahora que digo esto de los gigantes, hay un dicho, sobre todo en el norte de la India, que dice: todos los grandes gigantes vienen de Afganistán, dice el dicho este. Bueno, pues el gigante este que hoy tenemos aquí con nosotros viene del centro de Asia, del corazón de Asia central. Hoy sería un afgano, más, quizás sería un tayiko, Tayikistán, capital Dushanbe, que es una república soviética muy pequeñita, allá en el corazón de Asia central. Durante mucho tiempo hemos pensado, toda la investigación, etcétera, etcétera, que el personaje que nos ocupa ahora había nacido en una ciudad, Balkh, en el actual Afganistán. Bien, desde hace unos años, en fin, estamos modificando esto diciendo que no, fue, bueno, 30 kilómetros más arriba, diríamos, o 40 kilómetros más arriba, en una pequeña ciudad, un pequeño llogarret, diríamos en catalán, un lugarcito, como se diga, llamado Baksh, en el actual, insisto, Tayikistán. Por lo tanto, trasladado a las fronteras de hoy en día, diríamos que estamos hablando de un afgano. Y como dicen en el norte de la India, los gigantes vienen de Afganistán. No sé si es por las grandes montañas o porque realmente, digamos, su talla espiritual es considerable. Cosas de la vida, cosas que pasan. Este personaje del siglo XIII, nace en el siglo XIII, un siglo muy violento, un siglo atroz. Seguramente es uno de los siglos, y respecto a la historia de Asia Central, es uno de los siglos, digamos, más atroces, más violentos, más sanguinarios, con, diríamos, ciudades arrasadas, etcétera, etcétera. Él nace en ese entorno y nace en ese siglo. Por lo tanto, en primer lugar, culturalmente y socialmente no lo tuvo bien, no lo tuvo fácil. Sin embargo, todo este trasfondo alrededor suyo de destrucción, de invasiones, sobre todo estamos hablando digamos, de las invasiones provenientes de Mongolia, eso que estudiamos en la escuela, las hordas mongolas. Él sufrió todo eso, digo, todo ese contexto, sin embargo, no lo vemos en su obra. Es curioso, solo en algún pequeño verso suelto aquí y allá aparece, él dice, ¿no? Y se refiere como tatar, ¿no? Y los tatars, los tártaros, digamos, están destruyendo el mundo, pero tatar no de a mí que me interesa, no sé qué. O sea, muy brevemente, en algún verso suelto de Mona Rumi, aparece este entorno atroz y este entorno violento. Hoy sería un afgano, hoy sería un refugiado. Hoy sería un refugiado. Sería un refugiado. Es una persona que, digamos, ese conflicto, etcétera, etcétera, tiene que huir de su casa y huye con su familia. Y durante años hace un gran periplo, desde Asia Central, desde el corazón de Asia Central, insisto, Afganistán, Tayikistán, hasta lo que seguramente para él debía de ser entonces un ámbito más occidental, que es la Anatolia turca. Y se instala por último, diríamos, en Turquía, en el corazón de la Anatolia turca, en la ciudad de Konya. Por tanto, hace todo este gran periplo, todo este gran exilio, toda esta gran expatriación, y lo hace durante años.
Y durante esos años se casa, pierde a su madre, conoce sabios, nace en un entorno de sabios, por lo tanto, podríamos decir que la primera fuente de conocimiento es, y en un ámbito tradicional es así, es, diríamos, su padre, su entorno más inmediato, pero podríamos decir que se hace como persona en el viaje. Y esta idea de viaje, y por lo tanto de comprensión de la existencia, diríamos dinámica, Maulana Rumi tiene una visión o una cosmovisión dinámica del mundo. El mundo no es estático. Seguramente, yo me atrevería a decir, que seguramente alguien que se ha formado en el viaje, en la expatriación, en el exilio, pues todo eso ha tenido que marcarle, no solo en su vida personal, sino en su obra. En su obra. Efectivamente, cuando leemos su obra, uno tiene la percepción clarísima que él, cuando se refiere al ser humano, no habla de raíces. Claro que no, porque el ser humano no tiene raíces, por supuesto que no. Él tiene las lechugas y los árboles, y por eso no se desplazan. Pero el ser humano no tiene raíces, tiene orígenes, pero es distinto. Y afortunadamente por eso nos podemos desplazar. Y tenemos orígenes, pero raíces. Por eso en su obra es muy difícil hallar esta idea de el hombre enraizado. No tiene esta concepción ni antropológica ni, diríamos, como cosmovisión. Y también a él, efectivamente, como un creyente, también tendrá una idea dinámica de eso que llamamos, que él llamaría Allah, Khudá, Dios o la realidad última, como quieran ustedes decir. No se preocupen, que peor fue el siglo XIII. No se preocupen por el teléfono. No, es que a veces son un teléfono y miran ahí, tranquilo, no pasa nada. Peor fue el siglo XIII. Sí, que no hay problema. Si es que tranquilo, que no pasa nada. És el meu entrenador personal, a més, y eso es una historia espectacular. A la cosa. Por lo tanto, también tiene una concepción dinámica de Dios o de la divinidad, que no es aquel ente o ser que creó el mundo y se fue, sino que eso que en la tradición islámica en general y en la tradición del tasawwuf en concreto se llama tajdid al-khalq, la renovación de la creación a cada instante. Él nos hablará, por lo tanto, de una divinidad que está creando constantemente, que está creando y recreando constantemente. Bien, mi idea es que todo eso no puede haber salido sino de una persona que se ha hecho a sí mismo en el viaje, que se ha hecho a sí mismo en el movimiento, si quieren ustedes. Claro, también, seguramente por eso mismo hemos de entender que una de sus creaciones más importantes sea efectivamente una danza giratoria, como expresión de un mundo que gira, es decir, de un mundo que se está recreando constantemente. Pero de eso hablaremos un poco más adelante, si llegamos, que yo espero que sí que lleguemos. Dice él, efectivamente, en un pequeño verso del Mesneví, dice: tú eres de un lugar, pero tu origen es el no lugar. Tú eres de un lugar, claro que sí, todos somos de un lugar, pero tu origen real como ser humano, es del no lugar, la makan, que dirá él. Voy a volver luego un poquito sobre esto. Bien, por lo tanto, en cuanto a estas pinceladas, nos hallamos esto, una persona que se hace a sí mismo en el viaje, se hace a sí mismo en el viaje, en el exilio también. En el exilio también, es un expatriado, en el exilio. Por lo tanto, aquesta palabra
exilio, de expatriación, también le servirá a él para crear su antropología espiritual, es decir, su concepción del ser humano. El ser humano es un ser exiliado, porque, diríamos, está fuera de su origen. Y utilizará un símbolo muy bello, que es esto. Es un ney, ¿no? Es una caña que ha sido cortada y que, diríamos, ha sido separada de su lugar de origen. Ha sido separada de... Este sería el prototipo del ser humano. Está separado de su origen. Y su sonido lastimero o su sonido nostálgico es, diríamos, la nostalgia del lugar de origen. De su lugar de origen. Claro, no estamos hablando, insisto, del lugar de origen del DNI. No hablamos del carnet de identidad ni del pasaporte. Él utiliza todas estas imágenes y toda esta, yo creo, rica simbología para hablar, diríamos, del ser humano, el cual, dice él, efectivamente, su origen está apartado y lejos de su origen divino. Para los que tengan problemas con esto de divino, yo me atrevería a decir que también podemos hacer una lectura sin que tenga que aparecer esta palabra, ni Dios ni divino, sino, diríamos, las preguntas, me atrevería a decir, antropológicas que todo el mundo, tarde o temprano, se ha hecho alguna vez. ¿Quién soy y de dónde vengo? Pero insisto, no de dónde vengo del carnet de identidad, porque, diríamos, limitarnos a eso es pobrísimo. En algún momento alguien nos hemos ido preguntar, bueno, ¿y a mí quién me ha nacido? ¿O cómo me han nacido? ¿Y qué hago yo aquí? Son, por otro lado, las grandes preguntas de la filosofía de todos los lugares. De todas maneras, decía aquel, otro gigante, pero en otro sentido, decía Hegel que los filósofos habían pasado la vida dando vueltas al templo. Dando vueltas al templo quiere decir, efectivamente, planteándose las grandes preguntas. Y las grandes preguntas que tienen que ver con el misterio, y que tienen que ver con el secreto de esto. ¿De dónde venimos y para dónde vamos? ¿O qué somos? ¿Qué hago yo aquí? ¿No? Porque claro, miren la criatura y miren el milagro. Miren el milagro. ¿Esto cómo puede ser? ¿No? Bien. Hegel decía, los filósofos han pasado la vida dando vueltas al templo, pero no han penetrado en él. Hay otros que han sido un poco más atrevidos y han intentado, con éxito o no, pero penetrar en el templo. Penetrar en el templo significa, entiéndanme, efectivamente, diríamos, intentar no solo saber, sino saborear también. No solo saber, sino saborear. No solo saber, sino saborear. Este es, a grosso modo, simplificando todo lo simplificable, diríamos, el gran periplo biográfico de este personaje que llega a ser un sabio del Islam y que sucede a su padre como, diríamos, como mufti, es decir, como aquella persona que, diríamos, que orienta a la comunidad y que tiene capacidad para emitir fatuas, es decir, orientaciones prácticas en problemas prácticos para la gente, diríamos, de la comunidad. Y es una persona que enseña teología y enseña fiqh, es decir, enseña jurisprudencia. Es un sabio religioso del siglo XIII, asentado, insisto, en la Anatolia turca. Y reconocido. Es un hombre de prestigio. Un hombre joven, pero las personas seguramente en esta época y en el siglo XIII y no tan atrás maduraban antes que ahora, por tanto es un padre de familia hecho y derecho, reconocido y con prestigio. Y es también ya en ese momento lo que podríamos decir un shaykh, o un pir, o un murshid, es decir, un
maestro sufí. Es decir, no tan solo un experto en las ciencias del Islam, las ciencias, podríamos decir, formales del Islam, sino también en eso que llamamos el tasawwuf, el sufismo en el corazón del Islam. Por decirlo así, es maestro en la letra y en el espíritu de la letra. Podríamos decir que el tasawwuf, el sufismo es eso, ¿no? Es el espíritu de la letra. Bien, pues él es como ha habido muchos a lo largo de la historia de la tradición islámica, diríamos, maestros en ambas vías, en ambas vías. Bien, él es esto. Por lo tanto, fíjense, cuando hablamos de él como maestro sufí, estamos también cometiendo un error. Porque si hoy nos convoca aquí en el 2017 el personaje, si algunos nos convoca para hacer una tesis doctoral, no es porque fuese un maestro sufí hasta ahora, hasta lo que hemos explicado hasta este momento. Nace en 1207, por lo tanto esto debe ser ya hacia 1244, yo calculo debe ser, sí. No nos estamos refiriendo, yo no hago una tesis sobre ese personaje. No hablamos del maestro sufí. No. Si no fuese porque hay un hecho capital en su vida, no estaríamos hoy aquí. Y seguramente este personaje sería un personaje como miles y miles ha habido en la tradición islámica, anónimos. Sería un maestro más de la vida, como ha habido, insisto, miles en la historia del Islam, hasta hoy. Pero sería anónimo. No, hay un hecho importante en su vida y es el encontronazo, nunca mejor dicho, o el encuentro, pero un encuentro violento. Un encuentro violento. Violento, me refiero en este caso, entiéndaseme bien esta palabra, que no está el mundo como para jugar con esta palabra. Un encuentro violento entendido en el sentido de que, fíjense, seguramente toda pedagogía y toda educación tiene algo de violentamiento de la persona. Toda educación, como nos están viendo, no el público presente, pero como esto después lo van a difundir y vete tú a saber quién y cómo lo entiende, permítanme que bajen un poco el nivel, que no estamos hablando de pegar, ya me entienden ustedes, no estamos, pero toda educación supone un violentamiento de la persona, en el sentido de que, diríamos, al catalán diríamos, no sé cómo es dicho en castellano, sacsejar, ¿no? Sacude es una sacudida. Es una sacudida. Toda enseñanza, digamos, te mueve la silla, te mueve de tus seguridades. El buen profesor es aquel que te hace cuestionarte, evidentemente. El que te hace cuestionarte, el que te sugiere, el que te plantea cosas, eso es evidente. Bien, pues esa sacudida tiene lugar con el encuentro de un personaje, un personaje llamado Shams al-Din Tabrizi, podríamos decir un derviche errante. La tradición lo describe como una persona culta, pero de formas, diríamos, asilvestradas, un poco leonino, una persona muy solar, que, digamos, le rompe los esquemas a este hombre religioso de orden. Todo hombre religioso es un hombre de orden. Es un hombre de orden, claro en la fe, claro en el mundo, con su mundo y tal, como maestro sufí también. Por tanto, en esta tradición hay algo más allá del sufismo, amigos. No se acaba todo en el tasawwuf. No. Y este personaje y otros nos lo demuestran. Él, siendo ya un maestro sufí, tiene una sacsejah, una sacudida. Y este Shams al-Din, este sol de la fe, podríamos traducir, para no liarnos más, venido de Tabriz, dice la tradición, del norte del actual Irán, le confronta. Y le plantea unas preguntas. Todo esto sabe decir también que lo conocemos porque el personaje ha sido también, permítanme la expresión, mitologizado. Por lo tanto, hemos de tomar todas estas cosas en su justa medida. Mitologizado significa que el personaje, digamos, ha sido adornado por la tradición. Porque después, digamos, cuando uno investiga ve que las cosas son sí pero siempre. Sí pero.
Hasta los años primeros 90 no teníamos ningún texto escrito en lenguas occidentales de Shams ad-Din, de este Shams que, digamos, que rompe el mundo de orden de verdad. Sí que había la recopilación de sus maqalat, de sus discursos, en el original persa, pero no lo teníamos en lenguas occidentales y no lo teníamos tampoco ordenado. ¿Sí? Es un profesor norteamericano, William Shipty, un grandísimo profesor y un gran conocedor de todo esto, publicó, diríamos, en inglés, persa inglés, estas cartas y estos discursos de Shams ad-Din. Claro, cuando lees directamente, ves que hay otro Shams aquí. No es tan rudo como habíamos pensado. No es sí es rompedor, pero no es, por ejemplo, un iletrado como habíamos creído durante mucho tiempo. No. Cita textos, cita y escribe, por lo tanto es una persona que tenía enjundia, conocía. Por tanto, quiero decirles con esto también que estamos hablando de un personaje que muchas de las cosas que estamos diciendo de él provienen de 50, 60, 100 años después, cuando se escriben sus agiografías, es decir, sus biografías laudatorias. Por lo tanto, el personaje es un personaje que, si uno lee esas biografías, esas agiografías, hace milagros, cura, etc. Bueno, eso hemos de entenderlo, diríamos, como género literario. Y género literario de la época. Permítanme que les diga también, hay una segunda mitologización seguramente del personaje. La primera mitologización, me entienden la expresión, hacer del personaje real un mito y por lo tanto adornarlo con la categoría de mito. Debajo de esa mitologización hay un personaje real, evidentemente, pero la mitologización, diríamos, lo subraya con marcador y a veces nos lo distorsiona. Por eso muchas veces hay que volver a documentos un poco menos mitologizados para hallar realmente el personaje. Por ejemplo, para hallar en sus cartas cómo le envía una carta ahora doy un salto para adelante, pero viene al cuento, cómo le envía una carta al gobernador de la ciudad de Konya: oye, que no tenemos un duro en casa y que tengo un hijo aquí, que es que en catalán diríem, no se n'ensurt, que no se sale, que no se vale por sí mismo, a ver si me lo buscas un trabajo o alguna cosa para que este hombre... Bien, yo creo que estos detalles no nos destrozan el personaje. Al contrario, nos lo vuelven más humano y más profundo. No está ya penjat, no está colgado en el cielo. No, está en el suelo y tiene preocupación porque su hijo no se n'en surt. Al fill no se n'en surt. I demana a veure si li poden buscar un treballet, a hores, a veure si... per poder tirar endavant. Bien, yo creo que todo eso es bello y en California no lo enseñan eso, porque la segunda mitologización es el rumí que nos viene vía California desde los años 80 y 90 para aquí, que es este místico de la religión de amor, sin historia, sin tradición, sin orígenes, hijo de una religión del amor etérea, la danza de los átomos y todas las cosas. Bien, esto no es Mevlana Rumi tampoco. Esa es una segunda mitologización seguramente un poco más perversa que esta primera. Pero vamos a dar un paso hacia atrás y continuamos para adelante. Por lo tanto, este encontronazo con ese personaje, un encontronazo que le cambia la vida. Insisto, las hagiografías a este hecho de encontrarse cara a cara, Shams y Mevlana Rumi, lo han escrito de varias maneras, incluso con contradicciones entre sí. Por lo tanto, nos da la prueba de que tuvo que ser un encuentro fuerte, pero no sabemos exactamente cómo. Algunos dicen que este personaje viene y le dice: oye, tú que sabes tanto y tal, ¿quién es más importante? ¿El profeta Mohammed, el profeta Mahoma? Para un musulmán preguntarle quién es el profeta, pues el profeta es
San Alcalde, el prototipo del hombre perfecto. ¿Quién es más importante? ¿El profeta o Abu Yazid al-Bistami, un gran derviche del Jorasán, de Asia Central también? Es una pregunta que para Mevlana no debería de tener ningún sentido. Y quien lo pregunta es que no lo entiende. Otras veces se dice que estaba en un lago en Konya, en Turquía, en la ciudad turca de Konya, leyendo los libros de su padre, y que llega este hombre, coge estos libros y los tira al lago. ¿Qué hace usted? ¿No? ¿Qué hace usted? Y tal, no sabe lo que es esto, usted no sé qué, es un ignorante, un analfabeto que lanza estos libros de valor. Y la mitologización dice que Shams de Tabriz recoge los libros del lago y tal, y se los vuelve intactos a Mevlana. Entonces Mevlana le dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Y dice, hombre, tú sabías lo otro, pero no sabes esto. Bueno, no, son mitologizaciones de un hecho que debió de ser crucial, pero que, insisto, está subrayado, está adornado por la tradición. Lo que es cierto es que hay después de este encuentro otro personaje, hay otro Mevlana. Y ese segundo Mevlana Rumi es el que de hecho estudiamos, es el que escribe. Una cosa que llama la atención es que un gran poeta como él, un gran poeta de la tradición poética persa, islámica en general y universal también, ¿por qué no decirlo? Porque es una de las grandes cumbres de la literatura espiritual universal. ¿Cómo, diríamos, se hace un poeta? ¿O cómo despierta, diríamos, cómo despierta el don de la poesía, ¿no? Podríamos decir, de forma tan tardía? Este encuentro que estamos diciendo es hacia los 40 años. Por lo tanto, es una cosa hecha y derecha. 40 en la tradición islámica es 40 por un lado es el símbolo, la equivalencia numérica de la letra Mim, de la letra M, por lo tanto de la palabra Maut, muerte. Quiere decir, con ello que 40 es, digamos, uno ha muerto ya a ciertas cosas y uno es una persona ya madura, no es un niño. Con 40 años, diríamos, ya está en la letra M, ya está en fin, ya no está para... Por lo tanto, no es una locura adolescente lo que tiene este hombre, sino que es un encontronazo fuerte, ¿no? Bien, ¿cómo nace un poeta, ¿no? A partir de los 40 años? Seguramente algo debía de haber de poeta en él antes para poder dar esa poesía, ¿no? Eso es evidente. Pero el poeta nace entonces y es una persona que cambia su vida, efectivamente. Abandona sus discípulos, que seguramente se liberó, porque yo creo que dedicarse a ser, entre comillas, dedicarse a ser maestro es una cosa terrorífica. Por lo tanto, poder liberarse de los alumnos debió de ser para él un descanso, muy posiblemente, muy posiblemente. Nace el poeta y nace, digamos, nace la persona que estamos hoy analizando aquí. A este segundo Mevlana, o la senda que él transita, si se me permite la expresión, me estoy asando de calor, la senda que él transita, a partir de entonces, lo llama Millat Ishq, o también Mazhab Ishq. La senda, hemos convenido con mi directora de tesis doctoral que lo vamos a llamar la senda de la pasión amorosa, porque no es fácil traducir esta palabra, ishq, una palabra de origen árabe, pero que pasa después a las lenguas turca y persa, y que él utiliza. Es más que amor. A veces se ha traducido esto, por eso cuando vemos la religión, Mevlana, la religión del amor, yo he querido expresamente no utilizar el término religión, porque si utilizamos el término religión del amor como religión de Mevlana, estamos diciendo que no es un musulmán. No, su religión es el Islam. Esa es su tradición. Está transitando otra cosa. Está transitando otra cosa. Y porque senda da la imagen también de camino estrecho. De camino estrecho. Esta es una senda estrecha. Es una senda estrecha. Y la puerta del conocimiento, lo decía el otro, es estrecha y baja.
es estrecha. Por tanto, es decir, que exige un adelgazamiento del ego muy importante. Un adelgazamiento del ego muy importante, porque no pasas por la puerta. Y evidentemente no hablamos de kilos. Pero no se pasa por la puerta del conocimiento sin haber adelgazado el ego. Y no se pasa por la puerta del conocimiento sin haber bajado el cerviz, sin haberse humildado. Yo a veces utilizaba, perdónenme, la expresión hay que humillarse, es decir, volverse humilde, pero es cierto que no es una palabra muy correcta, sobre todo por lo que sabemos este me humilla al otro. Es cierto que, y creo que es más adecuado hablar de, aunque no lo reconozca la Real Academia de la Lengua, hablar de humildarse. Efectivamente, humildarse quiere decir hay que bajar la cabeza y volverse humus, y volverse casi tierra. Esas son las condiciones seguramente de esta senda de la pasión amorosa. ¿Por qué decimos que es más que amor? Ese ishq, bueno, pues porque eso son cosas bellas también que las palabras tienen una vida propia extraordinaria. Y más en el caso, me atrevería a decir, de la lengua árabe, que es una lengua con un valor, podríamos decir, polisémico muy rico y muy bello, ¿no? Hay un dicho de los gramáticos árabes, ya de los primeros gramáticos de Sibawayh y todos estos, dicen, mira, una palabra árabe significa una acción, la contraria y algo que tenga que ver con camellos. Todas las palabras. Una cosa, la contraria y algo de un camello. Bien, etimológicamente es el ardor de la camella insatisfecha. No le doy más vuelta. Imagínense también que este personaje utiliza esa palabra para... Pongámonos por un momento en la camella insatisfecha. ¿Cómo debe de sentir la camella insatisfecha? Pues él, diríamos, entre comillas, lo espiritualiza, como quieran decir, y utiliza esa palabra para definir qué es esta senda. Es cierto que eso es un segundo sentido de esta palabra ish, que de aquí viene ashaka, que es la hiedra trepadora. Entonces, esta pasión amorosa es algo que a uno le va trepando y se apodera de uno. Se apodera de uno y se lo come, ¿sabes? La hiedra, ¿no? Se apodera del árbol y acaba por comérselo, ¿no? Bien, eso está detrás de esta expresión que él utiliza. Fíjense que él utiliza también, juega con... Eso está en el texto que acabo de donar, aquesta dia. Él utiliza también la expresión mazhab ishq. Claro, pero es que mazhab, permítanme un poco, mazhab, en el lenguaje islámico, diríamos, formal, un mazhab es una escuela jurídica. Es decir, un rito jurídico, podríamos decir. El mazhab, él era hanafi, shafi'i, maliki, y diríamos que cumplen los rituales islámicos de acuerdo con aquel mazhab. Él a su senda del amor le dice mazhab ishq. Podemos hacernos cargo de qué significa a oídos de un al-faqih, a oídos de un qari, a oídos de un religioso formal, que este elemento, con todo el cariño del mundo, utiliza la expresión mazhab y dice en un verso, dice, es que Abu Hanifa, el imán de la escuela jurídica Hanafi, Abu Hanifa, esta materia no la tocó. La materia se refiere al ishq, la pasión amorosa por la divinidad. Esta materia no la tocó. Dice, Shafi'i, diríamos el compilador y el madhab, es decir, de la escuela jurídica Shafi'i, dice, no enseñó el ishq, no enseñó el amor. Por lo tanto, nos está hablando de otra, diríamos, de otra cosa. Él define, en el Mesnaví, permítanme
que les lea. Define o habla un poco de este Melat Eshk o este Mata Eshk. Página 188. Permítanme un segundo. Dice, miren, Melat Eshk, la senda de la pasión amorosa, que insisto, algunos traducen por religión del amor. Yo no tengo problema con esa expresión, pero ya me entienden lo que quiero decir. Espero que me entiendan. Pero podemos decir también, la religión del amor o la senda de la pasión amorosa es diferente a todas las religiones, dice. Para los Oshak o para los Ashikan, para los amantes de la divinidad, podemos decir, él es la religión y la fe. Él dice, es diferente a todo lo demás. Por lo tanto, tenemos a este personaje con este encontronazo y que abandona su vida hasta entonces, que no lo pasa bien, por lo que sabemos, no lo pasa bien, y que dedica, diríamos, los últimos 20 años de su vida a componer su obra y a enseñar, si puede decirse, digamos, esta senda de la pasión amorosa. Hemos definido, y a veces he definido, esa senda como una mística de la escucha. Era el título. Una mística de la escucha. Hemos de utilizar seguramente la palabra mística en el sentido más etimológico posible. Yo al menos utilizo esa palabra en el sentido más etimológico posible. Aquello que tiene que ver con el mistés, con el secreto, con el misterio. Personalmente, las imágenes habituales y al uso respecto a lo que es el místico, yo personalmente estoy muy distanciado de esas imágenes. Seguramente si nos preguntaran de uno en uno ¿qué entiende usted por místico? ¿Qué es un místico? Pues seguramente lo que cada uno de nosotros podamos pensar seguramente tiene muy poco que ver con lo que era este hombre. Seguramente, máximo, porque muy posiblemente nosotros estemos marcados también por la cultura religiosa mayoritaria en nuestro entorno, que tiene una idea muy concreta del místico y de la mística, pero que según cómo no casa del todo con estos personajes que tratamos y en concreto con él. Por lo tanto, si utilizamos esa expresión como, digamos, aquel que ha vislumbrado, que ha tenido vislumbres del secreto, del misterio, aquel que se ha colado por alguna rendija de la realidad y ha visto un poco más, digamos, sí, ahí podríamos decir que nuestro personaje encaja. Hay por otro lado una definición de un gran filósofo y un gran teólogo catalán, ¿no? Ramon Pari, que para mí es una de las expresiones más bellas. Él habla de mística como experiencia plena de la vida. Bien, eso está mucho más cerca del personaje. Experiencia plena de la vida. Experiencia plena de la vida. Plena de la vida significa en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de la vida. Bien, y decimos una mística de la escucha. ¿Por qué decimos una mística de la escucha? Bien, porque él pondrá el acento sobre todo, efectivamente, en el sentido de la escucha. En el sentido de la escucha. Su libro fundamental tiene dos obras, resumiendo. Una parte es lo que podríamos llamar la obra poética Ghazaliyat, sus ghazals, que son, digamos, la poesía más extática, podríamos decir. La poesía más
si quieren ustedes, más desbordada. Y por otro lado tiene su obra central, que es el Mesnaví, una gran teodicea de más de 25.000 versos. Esa obra dedica los últimos 15 años de su vida a completar y muy posiblemente esté inconclusa porque acaba abruptamente el volumen sexto al medio de una historia. No concluye esto. Nos da que pensar, nos conduce a pensar que muy posiblemente, diríamos, el libro no estaba acabado. Es curioso en esto porque todo, digamos, todo místico, todo espiritual, o la mística o la espiritualidad profunda tiene que ver con el silencio, pero, que se me permita la licencia, pero yo ni do cómo escribía esta gente, ¿no? Son 25.000 versos, ¿no? Hablan de que la palabra no sirve. La palabra no sirve para decir ¿qué? Eso. No sirve para decir eso que está más allá de todas las palabras. Dicen que la vía, él dice, la palabra es un río, el silencio es un océano. La palabra es nada, pero caen 25.000 versos. ¿Por qué? Bueno, quizás el amor no puede callar. Quizás el amor no puede callar. Quizás esa camella insatisfecha se desborda, quizás no puede callar. A pesar de que el silencio es océano y la palabra, pero no puede callar. También nadie descubre nada, nadie descubre una luz para meterla debajo de la cama. Nadie enciende una espelma para ponerla después debajo de la cama. Quizás la espelma hay que servirla, ¿no? Me pregunto yo, O quizás uno tiene muy claro que es el silencio y que eso no se puede decir con palabras, pero lo intenta y se autocorrige. Dice, no, es así, no, pero es así y tal. Y ves, por lo tanto, que no está haciendo un cuerpo doctrinal. Él, si algo aborrece, es a los filósofos. Por eso cuando algunos para la meva estimada directora, cuando digo filosofía espiritual, bueno, hay que... Porque él tiene una gran aprensión por los filósofos. Dicen, cuando un filósofo habla, dice, el cielo se ennegrece. Entre paréntesis, esto me sabe mal porque se va a ver en muchos lugares y tal, pero bueno, no viene de aquí. El problema de Occidente y de Europa en concreto es que tenemos excelentes filósofos y excelentes pensadores, pero no hay maestros. Un problema muy serio. Hay incluso hasta excelentes filósofos, claro que sí. Pero hay una carencia, entre comillas, de maestros muy grande. Y no me refiero, la estamos liando, no me refiero a los cursillistas, no me refiero a los que no hablo de, estos no llegan ni a maestrillos, no me refiero a eso. No, si hay grandes maestros hasta en la universidad. Si no me refiero a eso, pero ya entienden lo que... Falta eso, y es un problema también a sumar, junto con lo de los carteles en los restaurantes, a una profunda crisis que vive nuestro continente. Para no acabar liándola, voy a cerrar este tema, que es muy complicado. Por tanto, mística de la escucha. Vamos a ir haciendo los últimos 100 metros. El libro, Mesnaví, comienza de forma atípica. Todo libro escrito por un autor musulmán, ahora o en el siglo XIII, pero en el siglo XIII más, comienza indefectiblemente con una básmala, Bismillahirrahmanirrahim, y después con una invocación al profeta, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Lo mínimo, una básmala en el nombre de Allah, el clemente y el y la paz tal, sobre el profeta, su familia, etc. Es un mínimo adab, es una mínima cortesía que cualquier autor. Este libro no comienza así. Es raro.
Pero todo el libro islámico que comienza con la basmala comienza con una B, una letra B. Bismillah, oye, Bismillah, en el nombre de, o con el nombre de Allah, Bismillah. El libro, Al-Mesnevi, de Maulana Rumi, no comienza, y nadie me ha dicho nada, ni hasta el más rigorista de los rigoristas. Pero esto hay que constatarlo porque es importante. Pero el libro del Mesnevi comienza con una B. Bejno. Innei. Cholakayet mikonat. Az jodaicho. Shikayet mikonat. Bejno. Con una B. Bejno significa escucha. Escucha. Por aquí, por esto decimos una filosofía espiritual o una mística de la escucha. Escucha. Y este escucha, Vishnu Innei, escucha este Nei. Escucha este Nei. En la exégesis o la hermenéutica, diríamos, en la interpretación de estos primeros versos, se ha identificado, escucha el Nei. El Nei como, diríamos, como un trasunto del profeta. Mahoma, escucha al profeta. El Nei tiene algo de profético también. Al mismo tiempo es una invitación, pero una invitación, mira, mira, no, escucha. Porque no es lo mismo escuchar que ver. Insisto, no, Schneider decía, ¿no? El musicólogo. La escucha, el oído es el órgano del hombre interior. Y la vista es el bueno, los griegos decían también, ¿no? Es el órgano del filósofo, del que piensa. Por tanto, es una invitación a la audición. Escucha. Escucha, para y escucha lo que aquí se dice. Y el Nei explica una historia, dice, ¿no? La historia de la separación, del exilio. Es un exiliado, un expatriado, por lo tanto un emigrado. Poca broma con la figura del refugiado, del emigrado, y muy poca broma. Porque de una u otra manera, es que por ejemplo yo soy un inmigrante, pero dentro del mismo estado, inmigrar no es una experiencia humana sencilla. Por lo tanto, cuando él toma y él lo sabe, hemos empezado hablando de esto, no es un problema, diríamos, de orden público, ni es un problema de fronteras y tal, esto es para mediocres, siento decirlo así, que hay un problema, diríamos, humano, y no colectivo solo, sino humano de cada persona, muy importante. Por lo tanto, todos deberíamos de ser un poco más, diríamos, en catalán, curosos, ¿no? Cuando abordamos este tema y hablamos de esa figura del exiliado. Yo personalmente me siento interpelado, porque me siento efectivamente un inmigrante también. Bueno, dicho esto, escucha lo que dice ese exiliado. Y te narra una historia. La historia, digamos, del que ha sido separado de su origen. Que ha sido arrancado del Neistán. Del Neistán, de la patria de los Neis. Hay Afganistán, hay Tayikistán y hay Neistán, de la patria de los Neis. Y el que se ha dado cuenta, diríamos, de ese origen, anhela el retorno. Anhela el retorno. Y el sonido es un sonido nostálgico de anhelo del retorno. Por lo tanto, diríamos, podríamos traducir toda su senda, toda su senda de la pasión amorosa en ese primer escucha. Escucha. Y una escucha que es también un escúchate. Un escúchate. Escucha. Escucha que, digamos, ¿qué sonido? Pues yo no oigo nada. Bueno, pues escucha más, hombre, que no viene de aquí. Baja la radio. Baja la radio interior, hombre. Bajemos la radio interior, para lo que hay que oír, además.
bajan la radio. Hay un eslogan de Radio Nacional de España, Radio 3. Radio 3 es una gran... Dicen, es un eslogan que lo podrían haber sacado de cualquier verso de Maulana Rumi. Dice, eres lo que escuchas. Es la publicidad de Radio 3, eres lo que escuchas. Está muy bien. Claro que sí, eres lo que escuchas. Y algunos lo que escuchan es su propio ego. Los infados de ego. No hay peor egolatría, por otro lado, que la egolatría religiosa y espiritual. Esto es algo que este Shams de Tabriz, este sol, este derviche errante, este palandar, que le rompe su mundo, lo que le rompe sobre todo es el ego espiritual. No hay peor egolatría que la egolatría espiritual. ¿Saben? Vamos a aliviarlo un poco. Dice que van en un taxi por la ciudad de la Meca, y va el gran muftí de un gran país y el gran muftí de otro país. Y el pobre taxista, pongamos que era pakistaní, iba oyendo, y atrás el gran muftí le dice al gran muftí, ¿cómo es la vida? Y le dice otro, ni que lo digas. El gran muftí le dice al gran muftí, es que yo no soy nada. Y le dice el gran muftí al gran, pues si usted que es gran muftí no es nada, yo que soy gran muftí, ¿qué soy yo? Claro, el pobre pakistaní que oía diciendo, si usted que es gran muftí no es nada, si usted que es gran muftí tampoco no es nada, entonces, ¿qué soy yo, pobre taxista? Y le dice el gran muftí, ¡Ey! ¿Pero tú qué te has creído? Este es el desapego espiritual de algunos religiosos. Póngale gran muftí con respeto para el gran muftí de lo que sea, pero ya me entienden ellos y me entienden ustedes perfectamente. No hay peor egolatría que la egolatría espiritual. Dios nos libre de ella, por favor. Estamos en los últimos 50 metros. Hay tres palabras seguramente para definir, por tanto, este último Mevlana y su senda de la pasión amorosa. Mesnevi, esta gran obra. Imagínense, Mesnevi no es título de nada, pero ha cobrado tanto valor en la literatura, digamos, islámica en general, la literatura del sufismo y materialización, la literatura universal. Es como si dijéramos pareados. De hecho, un Mesnevi son pareados. Pareado, porque Miconar, son pareados. Como si dijéramos los sonetos. Miren si hay compositores de sonetos. Y miren si hay Mesnevis en la historia. Pero decir Mesnevi es hablar seguramente de este Mesnevi. Que insisto, tiene todo. Hay que leerlo, por otro lado. Son 25.000 versos. Les digo una cosa. Porque William Chiptich, este profesor norteamericano, muy bueno, siento una gran admiración personal y admiración también intelectual por él, claro que sí, dice, menos mal que muchas personas que dicen, es que me encanta Mevlana Rumi, menos mal que no conocen bien su obra, porque si no lo odiarían, dice. Claro, seguramente aman al Mevlana nacido en California. No el de las traducciones, sino el de las adaptaciones. No es lo mismo traducir que adaptar. No es lo mismo traducir que adaptar. Cuando uno traduce, te duela o no te duela, si él dice esto, te has de ajustar lo máximo posible a aquello. Pero no me lo cambie. No me lo cambie. Si él dice que la criada tuvo relaciones con la burra, ponga que la criada tuvo relaciones. Y eso está en el Mesnevi. Resulta que Reinhold Nicholson, fue el primero occidental en traducir el Mesnevi. Era un gran apasionado de la cultura islámica, de la cultura persa y de Mevlana. Y empezó con esa tarea ingente de traducir 25.000 versos en persa, recopilado. Yo utilizo
la versión que utilizo es la de Nicholson. Pero cuando la traduce al inglés, este buen hombre, un gran estudioso, comienza a ver que en el texto hay pasajes escabrosos, más que chistes verdes. Más que chistes verdes. Porque seguramente, entre comillas, un conductor de hombres utiliza todos los recursos a su alcance. Y quizás en la clase hay que decir un chiste verde, para que entiendan, para sacudir. Y quizás es necesario el chiste verde, pero este hombre, que seguramente tenía la imagen del místico plácido y cuando encuentra esos pasajes escabrosos, dice, yo esto no lo puedo traducir. Pero era un hombre con un gran rigor intelectual. Por tanto, dijo, vamos a hacer una cosa, esto lo voy a traducir en latín. Con lo cual, yo como intelectual quedo bien, y como saben latín 4, no van a ver todos estos pasajes escabrosos. Andando el tiempo, ahora no hacemos chistes, así, andando el tiempo traducen en España, claro, yo me imagino que el traductor que traduce del inglés, me imagino, traduce del inglés al español, cuando ve los pasajes en latín, seguramente no conoce latín y dice, hostia, pero esto fuera. Entonces, por lo tanto, tenemos ahí la versión en español, diríamos que tiene todo menos los pasajes que Nicholson tradujo del persa al latín, porque el pobre hombre tenía rigor intelectual, pero un cierto pudor, y dijo, yo no puedo ponerle en boca del maestro estos chistes más que verdes. Por tanto, algunas de las versiones que nosotros encontramos en español están mutiladas. Están mutiladas por esta razón. ¿Por qué? Pues porque esta idea de místico que hemos dicho antes, a algunas personas no les cuadra que ese maestro místico de los átomos, de la danza, de la musiquilla, toda esta historia, no le cuadraba, digamos, esos pasajes escabrosos, que quizás, vete tú a saber, pues era necesario para sacsellar, para sacudir a aquellos, el chiste verde, y bien subido de tono, porque la educación a veces también exige esto. Bien, pues la otra palabra seguramente es vamos acabando, 25 metros. Sama. La palabra sama es una palabra de origen árabe. Significa escucha atenta. La mística de la escucha. Y esa será, diríamos, otra palabra para entenderlo. Pues el sama tiene un doble sentido. Es audición atenta, escucha atenta. Él es un hombre que escucha al mundo, ¿no? Escucha al mundo, el mundo suena y la persona es una persona que suena, y cuanto más vacía, más resuena. Yo me atrevería a definir a un hombre como él, me atrevería a decir que Mevlana Rumiyar es un ser humano, viviente, vaciado de sí mismo, a través del cual transita la palabra. Pongan palabra con mayúsculas. Transita la palabra. ¿Ven cómo también podemos hablar, entre comillas, de espiritualidad sin tener que utilizar la palabra Dios o divino? Muchas personas tienen muchos problemas en nuestra sociedad, de verdad es una convicción que tengo, por una concepción defectuosa de eso que entendemos, lo que se ha dicho de Dios y divino. Mevlana seguramente es esa persona, ese ser humano vacío de sí mismo, a través del cual transita la palabra. Samana decía, es al mismo tiempo diríamos, una danza. Imagínense, pasa de audición a danza. No me voy a extender mucho, saben la danza circular, de derecha a izquierda, tal. Solo un apunte. En el volumen primero del Mesnaví, hacia los últimos 15-16 versos, habla y está por ahí, pero
les digo de memoria, más dice algo así: los sabios danzan sobre su sangre, diciendo, los sabios han entrado en combate interior y ahí se han dejado la piel y celebran sobre la sangre de ese combate que han hecho consigo mismos, un combate interior en sí mismos, ¿no? Y él dice, Mevlana dice, danza cuando te hayas roto, dice. Por lo tanto, no dice danza para romperte, no. Jamás de los jamases. Ya les digo que me he dejado las dioptrias en sus textos y el orden siempre es este. Danza cuando te hayas roto. Por eso no verán jamás a ningún derviche. Yo no hablo de California, que no he estado y no pienso estar. No sé que me lleven a Guantánamo porque no les diste. ¿Qué más honrados han visto? El orden es este. Tú primero rómpete y eso es danza. Por lo tanto, eso que dice, no, es una danza estática. Oiga, sea riguroso con el lenguaje, porque no es verdad. Esta no es una danza. Usted ha visto a los derviches de Damasco, de Alepo, de Beconia, de Estambul, de Manisa, les ha visto caerse por el suelo. Si entendemos todos por éxtasis, lo mismo. ¿Usted les ha visto sacar espumarajos por la boca? No, es que sacaba la música y se para. Y se para. Les diría más, pero para no asustar, es que lo más parecido a un, entre comillas, training, a un entrenamiento, a una perfección de la técnica de derviches desde dentro, lo más parecido es a una formación militar. En orden, en esto, usted aquí, usted allá. Por lo tanto, eso tan occidental de, no, tú déjate ir, lo que tú sientas y lo que tú fluyas y tal. Mire, es que se está equivocando es que no es esto. Es que no es esto. Rómpete y danza. Esta es, por lo tanto, podríamos decir, eso lo dice al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, muerto en 1111. Dice, el wajd, el éxtasis, precede a la danza. Y esto Mevlana se lo apunta. El éxtasis precede a la danza. Es decir, cuando él danza, es para celebrar algo que ya está allá. No danza para buscarlo. Bueno, entre nosotros. Yo no bajo de este burro, ¿eh? No, es que esto es muy importante. Porque si no hay una deriva. Esta es una ebria sobriedad, o una sobria ebriedad, como ustedes quieran. Y el samá es esa audición, son dos cosas, una actitud de oída, de escucha ante todo, y también es una, podríamos decir, sin complicarnos, un ritual. Y una parte fundamental del ritual es esa danza circular. Ese ritual es en el buen sentido de la palabra, una escenificación. Escenifica los aspectos fundamentales de esta mística de la escucha. Y por último, la última palabra, en este nivel, Samá y Ney. Seguramente con este instrumento él puede explicar todo esto que hemos dicho y más y mejor. Solo con una caña cortada siempre en 9 tramos, en 9, que si utilizamos la idea de los pareados del Mesnevi, se nos convierten en 18. Y los 18 primeros versos del Mesnevi son los que hablan de esto. Siempre 9. Una caña, cuenten siempre 9, vale. Después sonará mejor o peor, siempre 9. Más pequeñita porque es más aguda, 9. Más Mansur o Daoud, más Dayo, más grave, 9. Una caña que se va volviendo amarillenta, envejeciendo con el tiempo. Él dice, ¿no?, como el rostro también del biche que se
va, diríamos, moviendo, diríamos, macineto para que, digamos, la palabra transite, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, ya, ahora sí vamos a acabar. El Mesnaví, este libro es un libro compuesto de 18 primeros versos que él escribe manualmente. Esto sabemos que él escribe esos 18 versos, pero que el resto son dictados a un escriba que va a anotar. Por tanto, es un texto que nuevamente pasa de la oralidad a la escritura. Esto está en el propio texto, que se van diciendo, pues esto, tal, y corregimos, y esto, y corrige, y esto, tal, y repiten. En ese sentido, es toda una fuente de información sobre el mismo proceso creativo, el propio texto. Y es un conjunto de muchas cosas. Es un conjunto de historias, de anécdotas, de la autoría y los derechos de autor y copyright en el siglo XIII seguramente no eran los mismos que los de la sociedad de autores del siglo XX y XXI. Por tanto, hay historias que sabemos que las toma de Sanoí, por ejemplo, de Hakim Sanoí, ¿no? 70 años antes que él, ¿no? Más o menos, 53, no, más, un poco más. Las toma de ahí, las toma de Fariduddin al-Attar, y las toma y las recrea, y otras van tal cual. Y hay historias del folclore, historias coránicas, y hay todo un cuerpo de ahadices, de tradiciones proféticas del profeta que él recrea, que en fin, todo eso es... hay todo un anecdotario muy importante, hay sobre todo un simbolismo musical riquísimo, porque la música, él dice, la música, dice, en las entrañas de la música, habla como si la música fuese un cuerpo vivo, un ser vivo, en las entrañas de la música hay un secreto, dice. Si yo revelara ese secreto, dice, el mundo reventaría. No seré yo quien me atreva a decir nada a propósito de ese secreto. Que, pobre de mí, ¿de qué debe de estar hablando? Pero él dice esto, en las entrañas de la música. Por lo tanto, la música no es tan solo... porque hay música y música, Hay música y música. Así que ustedes con minúscula y con mayúscula, pero hay música y música, Hay música y música. Igual que hay poesía y rimadores. Pero hay... Por lo tanto, cuando él habla de música, habla de esto, seguramente. Bien, una de las historias más entrañables, es entrañable, hay muchas historias, pero una historia entrañable, la explico para acabar, porque esa historia yo la oí en mi pueblo, un pueblo muy pequeño del norte de España, de Cantabria. Y además es que en un pequeño grupo de teatro la teatralizamos esta historia, y yo no sabía, bueno, claro, yo tenía 11 o 12 años, si no menos, 9, 10, 11, por ahí. La teatralizamos. Y andando el tiempo, resulta que esta era una historia que estaba en el Mesnaví de cómo debió de llegar esto a mi pueblo. Madre mía, si llegó tan poca cosa a mi pueblo. Pero bueno, mira, al menos por esta historia él está satisfecho, Además, no hablo muy bien de mi pueblo, resulta que llegó esto. Bueno, sea como sea, no les voy a explicar mi vida, que no les interesa y no tiene ningún valor. La historia es la historia de un gramático. Un gramático y un barquero. Quizás algunos lo han leído o lo han oído. Un gramático y un barquero que cruzan. El barquero cruza al gramático, un gramático. No te digo nada, debería ser un perifollado de orgullo intelectual, sino espiritual intelectual, que no es tan perverso como el espiritual, con sus libros, y el pobre barquero. Y entonces, en un momento determinado, en el cuento, en la historia esta que él escribe en verso, porque la explicamos tal cual raya. Entonces le dice el gramático, le dice al barquero, oye, usted buen hombre, ¿usted ha estudiado gramática? Claro, gramática. Y dice, pues no. Sepa que ha perdido media vida, Bueno, en esto que
saben, ¿no? Algunos saben, se tuerce el tiempo, se tuerce el clima, que el lago veríamos que era un lago apacible, comienza de yo y tal y cual, y toda la historia, el barquero, hombre sencillo, pero de sabiduría, le dice: oye usted, buen hombre, ¿y usted sabe nadar? Y dice: ¿nadar? No. Y dice: pues que sepa que va a perder, pero toda la vida. Vale, entonces, Merlana, este es el estilo, acabamos. Explica la historia y después él remata. Porque aquí en esta senda de la pasión amorosa, aquí lo que se necesita no es gramática, aquí se necesita mahú. Hay algunos que, hoy me ha dado con los de California, que han interpretado esto de gramática y tal, que no le dé más vueltas, hombre, que ha utilizado gramático porque le iba bien por la rima, no le dé más vueltas, porque el gramático es nahú, y él lo que quiere decir es que en esta vía de la senda amorosa lo que hay que hacer es mahú, es una homonimia. No nahú, no gramática, en este sentido acumular conceptos, ideas, saber, sino mahú, borrarse. Amjá en árabe es persa, pero utiliza estas palabras árabes y le va bien por la rima. Él dice: la gramática que se necesita aquí no es la gramática, es la gramática de que te borres, de que te dejes ir, de que te disuelvas, de que te aniquiles, de que te adelgaces. Que todo se adelgace, diríamos. Bien, este es por eso él habla de esto de la gramática del borrarse, del que te borres. Bueno, y hablando de borrarse, nos vamos a ir borrando del escenario. Bueno, permítanme que nuevamente dé las gracias al Espacio Ronda por su muy amable invitación. Ha sido, en fin, realmente siempre es un placer intentar decir algo dentro de nuestras capacidades sobre Merlana Rumi. Gracias a ustedes sobre todo también por su presencia, su atención, en fin, por haber venido. Y, hombre, gracias a la tradición, gracias al autor, porque nos permite después leerlo, disfrutar, aprender, guiarnos un poco, ¿no?, en este proceloso mundo y en esta atribulada contemporaneidad que nos ha tocado suerte vivir. Insisto, yo cuando me dicen: el mundo está muy mal, pues el siglo XIII no te digo. El siglo XIII debería de ser, imagínense, decían que bajaba Bagdad y el agua eran ríos de tinta de las bibliotecas, también mitologizado, pero debió de ser, en fin, piedra sobre piedra no quedó. Por lo tanto, eso no es para conformarse, pero tranquilos, que el 13 debió de ser de AUPA.